espacio, su lugar. Ok, Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22. Empezamos ahí esta mañana. Dice la Biblia así. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesús. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este mensaje se llama cronología de un fin de semana en la vida de un maestro. Probablemente usted ha dicho, ¿qué fin de semana más atareado tuve? Tal vez tuvo que hacer muchas cosas en su hogar, tal vez tuvo que preparar alimentos, lavar ropa, tal vez tuvo que hacer deberes de la casa, o tal vez tuvo que estudiar, tal vez tuvo que venir a trabajar acá en la iglesia en diferentes cosas. Y cuando llega el sábado en la tarde, usted dice, uy, qué dicha que puedo descansar un ratito. ¿Cierto o no? Y más si está frío y llueve, usted dice, uy, qué rico, ¿verdad? Descansar. Uno cree que tiene días atareados, pero Marcos en su evangelio, a pesar de que viene haciendo una exposición bastante sucinta, bastante genérica, bastante con poco detalle, diría yo, Marcos ahora para y nos da la cronología de un fin de semana en la vida de Jesús. ¿Qué pasó en este fin de semana? Un fin de semana, un sábado y un domingo, por ahí del año, ¿qué sería? 38, no, perdón, sí, la vida... 30, pero estamos 6 años con el calendario, el año 36 de esta era, digamos, un sábado, año 30 tal vez, un día como estos, y Marcos nos enfoca en la vida de Jesús, ¿verdad? Y ya leímos lo que hacía Jesús. Entonces vamos a ver esta cronología del fin de semana y vamos a ir rápido porque hoy tenemos bautismos. Juan no lo dijo ahora, pero hay 23 personas para bautizarse hoy, ¿verdad? Gracias a Dios, creo que rompemos el récord. Yo creo que el día anterior han sido 16, que más teníamos, y hoy tenemos 23, así que gracias a Dios por eso. Son las 9 de la mañana de ese sábado, y la palabra que vamos a ver clave en este momento es la palabra autoridad, y ahorita les explico por qué. Marcos capítulo 1, versículo 21 y 22. Como les digo, son las 9 de la mañana de un sábado ahí en la tierra de Galilea, y como todos los últimos sábados, de los últimos días, de los últimos meses, ahí en la sinagoga ha estado llegando un maestro nuevo que se llama Jesús. Y Jesús está enseñando la ley, está enseñando la Torá. Ahora no solamente está Jesús, sino que ya lo acompañan 4 discípulos que, como vimos la semana anterior, acaban de empezarle a seguir. Y ahí están con él. Entonces llega ese grupo de al menos 5 personas, están en la sinagoga enseñando. Y están en un lugar que se llama Capernaum. Capernaum era una ciudad muy importante. Ya dijimos la vez anterior, la semana pasada, si usted no estuvo, y si quiere verlo, lo puede ver en el canal de YouTube de Somos IBE, ahí están los mensajes. Y estuvimos hablando de que este lugar del mar de Galilea tenía varias ciudades alrededor, y que era una ciudad, un lago donde había mucha pesca. Bueno, una de estas ciudades era Capernaum. Capernaum era una ciudad pesquera, una ciudad donde la pequeña empresa o la empresa de Pedro y el papá de los hijos del trueno tenían su lugar. Era un lugar, como decíamos, que Flavio Josefo decía en su historia, en su recolección de la historia, que habían cerca de 250 embarcaciones en tiempos de Jesús que se dedicaban exclusivamente al negocio de la pesca. O sea, era un lugar floreciente. Y Capernaum significa la ciudad de Nahum. Y Nahum significa compasión. Y es curioso que Jesús parte de su ministerio lo hace en la ciudad de la compasión, en Capernaum. Él está ahí en ese pueblo pesquero, en una ciudad que también pasaba muy cerca de ella una calle, una de las vías romanas, ¿verdad? Era un centro importante en el ministerio de Jesús. Y dice acá Marcos que Jesús y sus discípulos enseñaban en la sinagoga. Creo que la semana anterior algo explicamos, pero me parece importante también detenernos un poco en esto de la sinagoga. ¿Qué eran las sinagogas? La sinagoga significa literalmente reunión o asamblea. Si vamos un poquito a la historia, solo para que usted tenga el contexto,
unos 400 años antes de que llegara el Señor Jesús, el pueblo de Israel había sido deportado hacia Babilonia. El templo había sido destruido. El templo era el lugar donde ellos iban a ofrecer sacrificios. Era el lugar donde de alguna manera ellos cumplían con sus votos religiosos. Pero ahora no había templo. Es más, de hecho, Jerusalén estaba destruida. Y cuando empiezan a reconstruir Jerusalén, cuando empiezan otra vez a reunirse en un pequeño templo que estaban haciendo, bajo la guía de un gran maestro que fue Esdras, se empieza a generar un movimiento donde la gente se reunía los sábados en pequeños lugares, en pequeñas casas, donde de alguna manera abrían la Torá y alguien explicaba la ley. Y después, todavía en tiempos de Jesús, esa costumbre prevalecía. Ya tenían templo, tenían ahora un templo que había hecho Herodes el tetrarca y estaba ahí, pero ellos se reunían los sábados en las sinagogas. Era como cuando usted va aquí a un pequeño pueblo, que siempre había una iglesita, otra por ahí, ¿verdad? Entonces siempre había una sinagoga. Y los sábados se reunían para oír la ley. Y como les dije la vez anterior, entre semana las sinagogas servían también como centro de estudios. Eran las escuelas donde iban las personas a instruirse, los niños. Y era después el espacio tipo universidad donde los aspirantes a maestros de la ley, los escribas, los fariseos, estudiaban para después llegar a ser los doctos que Jesús menciona en sus predicaciones. Entonces, donde quiera que había un grupo pequeño de hombres, había una sinagoga. Digo hombres porque era así. No era un lugar lujoso, era un salón, un templo, no era un templo, era un salón donde se reunían y ahí habían unas copias de la ley. Ustedes saben que las copias de la ley no eran muy frecuentes, eran escasas, costaba tener esas copias de la ley, las cuidaban, ¿verdad? Las pasaban cuidando muchísimo. No todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, esos pocos que sabían leer y escribir, estos escribas, eran maestros de la ley. Ellos abrían la ley delante de la gente los días sábados, leían lo que decía la ley y después explicaban lo que decía la ley. Este modelo seguía un poco la dinámica que pasaba, si usted conoce la Biblia, en el libro de Nehemías, cuando Esdras llega y empieza a explicar la ley. Dice la Biblia en Nehemías capítulo 8, versículos 5 al 8, lo siguiente: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Y sigo, aquí es lo importante. Y los levitas hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, no solamente era leer, sino que ellos explicaban. Era una exposición de la escritura de una manera literal. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron formando diferentes opiniones sobre qué decía un pasaje y empezaron a haber opiniones de los expertos. Entonces, más que leer la ley y darle el sentido, lo que la gente decía, mire, por ejemplo, estamos leyendo Génesis capítulo 6, está hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? Y las hijas de los hombres, y entonces el rabino Ulate decía que eran demonios, ¿verdad? Y por allá se levantaba el rabino Randall, ¿verdad? Obando, y decía que no, que eran ángeles. Y por ahí el maestro, ¿quién? El maestro Leitón decía que eran hijos de los hombres. Y entonces el rabino o el escriba se preocupaba por explicar ese montón de teorías. Y la gente estaba ahí, no entendía nada de lo que estaba pasando. Ellos iban a escuchar la ley, pero lo que estaban escuchando eran las palabras recicladas del rabino tal, del rabino tal, del rabino otro. Y al final, eso era lo que estaban escuchando. Esa era la dinámica. Entonces, un buen escriba conocía todas las teorías y las interpretaciones posibles de los maestros de la ley. Pero también había algo interesante, y es que en las sinagogas tenían lo que llamaban una práctica denominada la libertad de la sinagoga. Y era que podían haber escribas o maestros invitados que podían ponerse en pie y explicar la ley. Eran rabinos o gente que tenía conocimiento, que los visitaba,
o que la gente los daba por buenos maestros. Entonces le decían, ahora le toca a usted, y ellos podían explicar la ley. Y eso es el contexto por el cual Jesús en las sinagogas entra y ya era reconocido como un hombre importante, como alguien que tenía cartel, alguien que tenía un conocimiento de las letras. Ustedes recuerdan que cuando tenía 12 años, estuvo 3 días explicándole a los rabinos y a la gente ahí en el templo la ley. Jesús era una persona que la gente ya lo daba por un conocedor de la ley. Y entonces Jesús anda ahora en la sinagoga explicando la ley. Porque si lo tuviéramos en términos nuestros, se va a reunir a las iglesias a predicar. Esta misma dinámica la usó Pablo también. Ustedes leen en el libro de Hechos varias veces, ahí 2 o 3 citas, pero dice la Biblia que enseguida Pablo predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. A Pablo le abrían, como era una persona docta, una persona capacitada, le abrían el púlpito, por así decirlo, y le daban espacio. Y Pablo aprovechaba para predicar, para exponer la ley. Justo en este momento que Marcos nos está contando, para que usted esté haciéndose el cuadro mental de lo que está pasando, justo en este momento ya Jesús tenía gente que le seguía. Dice el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 14 y 15. Si usted va a Lucas 4, verá que Marcos capítulo 1 es similar a lo que dice Lucas 4. Es decir, que Lucas de alguna manera tomó el relato de Marcos, como les dije al principio, que Marcos fue el primer escritor de los evangelios. Dice Lucas que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces ahí estaba Jesús, estaba explicando y había un montón de gente que estaba deseoso de oírle enseñar. Señor, ¿dónde va a estar el sábado? ¿En cuál sinagoga va a estar para ir? Marcos no nos explica qué libro abrió el Jesús. Marcos no nos dice qué profeta abrió el Señor ese día. Pero Marcos lo que sí nos cuenta es cuál fue la reacción de la gente que escuchó predicar a Jesús. ¿Y cuál era la reacción de la gente? Dice la Biblia, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba, ¿qué dice? Como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente estaba asombrada. Cada vez que Jesús llegaba y se ponía a predicar, la gente se quedaba literalmente con la boca abierta, asombrada, esa es la palabra. Estaban ahí utilizando algunos sinónimos de esta palabra. Parezco una señora de la TV, ¿verdad? Ellos estaban anodadados, patidifusos, atónitos, estupefactos, boquiabiertos, ¿verdad? Porque nunca antes, yo no veo tele, ¿verdad? Me lo cuentan. Porque nunca antes habían escuchado a un rabino predicar así. Nunca antes se había parado un hombre a explicarles con tal sentido, con tal conocimiento, con tal autoridad la escritura. Nunca habían oído a gente hablando de cosas, pero ahora estaban oyendo a alguien que lo estaba haciendo con seriedad. Yo imagino, igual que usted se puede imaginar, que usted estuviera ahí en la sinagoga, sentado, escuchando a ese nuevo maestro, a oír la ley, como nunca antes usted escucha la Biblia explicada. Si estuviéramos en un culto, ¿verdad? Seguro la gente estaría diciendo amén, ¿verdad? Si estuviera nuestro hermanito Claudio diría predique, ¿verdad? Predique. Otros estarían grabando cada palabra que está diciendo, sacando fotos a la presentación. Todo el mundo extasiado, porque ahí hay un maestro que está hablando con autoridad. Y la palabra autoridad significa en el griego literalmente lo que significa en español, y usted entiende, gobierno, dominio, la jurisdicción, el pleno derecho, el poder, el privilegio, la prerrogativa que Jesús tenía. Jesús estaba predicando con conocimiento de causa. Y es que qué bueno cuando usted oye a alguien hablar con conocimiento, ¿cierto? Yo puedo pararme aquí y haber leído algo sobre, no sé, sobre medicina y les explico algo, pero yo no tengo autoridad sobre eso, porque no es lo mío. Yo puedo explicar y entender algunas cosas. Pero qué bueno cuando viene una señora o viene un señor que es doctor, doctora con 35 años de experiencia a hablar, por ejemplo, sobre un tema de salud. Todo lo sabe. Esa era la autoridad con la que Jesús estaba hablando. Y la Biblia nos señala que hay un contraste. Unas palabras como las de Jesús contra las opiniones alegóricas de los escribas y fariseos. Estaban ahí. Jesús poniendo claramente el sentido
y estos otros, ¿verdad? Hablando de cosas que estaban por ahí. La enseñanza de Jesús no daba argumentos para que usted pudiera, o no daba espacios para que usted pudiera argumentar ni contraargumentar. Nadie se atrevía seguro a decirle nada, porque era clarísimo que él sabía de lo que estaba hablando. No había forma de que usted se quedara indiferente ante sus palabras. Dice Lucas 19:48, y no hallaban nada que pudieran hacerle, citando este mismo pasaje, porque ¿qué dice? Todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. La gente estaba ahí, no había que despertar a nadie. La gente estaba en suspenso oyéndole. Yo no sé usted, pero yo me imagino a los escribas que estaban ahí oyendo a Jesús hablar, predicar, a todos volviéndose a ver, ¿verdad? Primero extasiados, pero también diciendo, y qué vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza. Lo que está diciendo, yo no dije eso, yo no opinaba de esa manera, metiéndose seguro debajo de las sillas. Y estaba pensando el mal rato que seguramente estaría pasando aquel que le tocaba predicar después de Jesús. ¿Se imagina? Tremendo, ¿verdad? ¿Y ahora qué voy a decir? Seguro. En este relato de Marcos, les digo todo esto para que usted tenga contexto. Encontramos la primera clave de esta mañana y es la palabra autoridad que ya les dije. Marcos de alguna manera desea que quede grabado en nuestra mente la autoridad de Jesús. Nadie lo había escuchado abrir la ley con tal autoridad. Y esa autoridad de Jesús, ese poder de sus palabras, no tardará en tener consecuencias. Abra la Biblia ahí en Marcos capítulo 1, el versículo que sigue, versículo 23. Ahora estamos en el sábado, a las 9 de la mañana. Dice la Biblia, versículos 23 al 28. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Allí en la sinagoga, ahí en la iglesia de los judíos, donde cada sábado se reunían a abrir la ley, donde se enseñaba la ley de Moisés, había un endemoniado, un hombre con espíritu inmundo, dice Marcos. Y la presencia de Jesús, la luz de Jesús y la exposición de la Biblia, la exposición del Evangelio, hizo que aquel endemoniado reaccionara, que diera voces, empezó a gritar, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Ahí estaba el endemoniado metido en medio de la religión. No sé si usted ve el contexto, ¿verdad? La Biblia dice que Satanás se viste como un ángel de luz, que él siempre está, está donde está la verdad para pervertirla, siempre estará ahí. Y ahora ha quedado desenmascarado por la presencia del Señor. Si usted conoce la Biblia y se ha leído los evangelios también, el Nuevo Testamento también, y el Antiguo con más detalle, se habrá dado cuenta que en el Antiguo Testamento no hay muchísimas referencias a endemoniados. Génesis 1 habla de los demonios, algunos otros pasajes, pero personas endemoniadas hay pocas. Pero vaya usted a los evangelios, vaya usted al libro de Hechos y verá cómo saltaron como abejones de mayo los demonios. Brotaban de la tierra porque ahí estaba la luz de Jesús, ¿verdad? Estaban en las plazas, los demonios estaban en los parques, en los caminos, en los negocios y también en la sinagoga. Cuando Pablo y Pedro empezaron a predicar en Asia, dice la Biblia que las personas salían a gritarles que se fueran de sus contornos, salían a gritarles que con espíritu demoníaco para que ellos cesaran de predicar a Jesús. Este tiempo fue, por así decirlo, una lucha abierta contra el infierno. Era tanta la autoridad de Jesús, volviendo al endemoniado del templo, que ese endemoniado no pudo quedarse quieto. Es más, yo no sé,
Puede ser que el endemoniado fuera un asiduo visitante ahí a la sinagoga. Tal vez tenía campo fijo en la primera banca, o en la segunda, o en la tercera. ¿En dónde? Tal vez se ponía al final a limpiar, tal vez recogía las ofrendas y tal vez de vez en cuando le daban el chance de enseñar la ley. Ahí está, y no pasaba nada. Cada vez que él estuvo ahí sentado, que alguien se paró a explicar la ley, no pasaba nada. Pero cuando Jesús la explicó como debía ser, cuando Jesús explicó qué era el reino de Dios, y cuando su presencia, la presencia del Hijo de Dios estaba ahí, entonces la luz del mundo puso en evidencia la oscuridad del mundo espiritual. ¿Sabe, hermano y amigo? O hermano, tal vez, hermano aquí de la iglesia. Mientras esta iglesia no exponga la verdad del evangelio y hagamos muchas cosas, la iglesia será inofensiva para el reino de Satanás. Pero cuando nos tenemos que levantar para predicar el evangelio, la oscuridad se manifiesta. Y sí lo sabemos eso. Primera de Juan, capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero pueden leer conmigo lo que está en rojo ahí. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Señor. Y este endemoniado que estaba ahí, no solamente gritó, pero como aprendí por ahí, este demonio o este endemoniado tenía una correcta teología. Este demonio tenía una buena doctrina, ¿sabe? Diríamos nosotros que era de sana doctrina el demonio. Vea que él dijo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para decir, no sé quién eres, el santo de Dios. Esos demonios sabían de la doble naturaleza de Jesús. Le dijo como Jesús Nazareno. Jesús significa Jehová es salvación. Está diciendo Jehová es salvación. Está reconociendo que Él es Dios. Está reconociendo que es Yahvé. Yahvé es el Señor. Pero también le dicen que es nazareno. Ah, pero también usted es nazareno. Usted es cédula, no sé, 9. No, ¿qué es? Cédula, no sé. Usted vive ahí en Nazaret. Usted es humano. Usted es un ser humano también. Imagínense, ese demonio estaba viendo en el ser humano que todos veían como el hijo del carpintero a Jesús el Hijo de Dios. Y también estaba viendo a un hombre. Estaba viendo la obra de naturaleza. También sí, le hablaba respectivamente que era nazareno. Recuerdan que la gente decía, de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Recuerdan eso? Porque la gente decía, de Nazaret no puede salir nada bueno. De alguna manera el diablo estaba tratando de humillar al Señor. Y después el endemoniado le dice, ¿has venido para destruirnos? Este demonio sabía bien las cosas. Él sabía que él y todos sus colegas habían sido ya condenados y que les espera el juicio que Dios va a traer sobre ellos, que se menciona ahí en el libro Apocalipsis, que ellos están en este momento ahí en la sala de espera, por así decirlo, de su destino de castigo eterno. Este demonio y todos los demonios saben cuál es su futuro, el futuro que les espera, porque los demonios no tienen posibilidad de un redentor. Entonces él dice, ¿ya has venido por nosotros? Y además le dice que es el santo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿quién es Dios? Santo, santo, santo. Este hombre estaba hablando casi, mire, ahí está Dios manifestado en carne. Él sabía que la autoridad venía de Jesús. Más adelante en el ministerio de Jesús, pasando un tiempo, el libro de Mateo, creo que es, menciona lo siguiente. Los demonios le decían lo mismo a cada rato. Vean que en otro pasaje dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos, ¿qué dice? Antes de tiempo. O sea, él sabe que le va a ir mal. Pero ahora le dice, ya es el tiempo, ¿por qué? ¿Qué tiene con nosotros? Ellos sabían quién era Jesús. Sabían cuál era su destino. Sabían que él tenía total autoridad para mandarlos al castigo eterno en el día del juicio señalado. Por eso reaccionaron con pánico, por eso reaccionaron con terror. ¿Sabe? Los demonios tienen una buena teología, una buena doctrina, un buen conocimiento de la verdad. Pero se van a perder porque no tienen capacidad de ser redimidos. Y pensé yo que los seres humanos muchas veces tenemos buen conocimiento,
Sabemos acerca de la Biblia, sabemos a qué vino Jesús, sabemos que Él es el Salvador, pero no lo queremos aceptar en el corazón. Y si usted no quiere que ser compañero de ese demonio, ¿verdad? Algún día, entonces es mejor que entregue su corazón al Señor. Usted sí tiene oportunidad de redención. Dice la Biblia que hoy es el día en que usted puede ser salvo. Ya es sábado en la mañana, empezamos a las 9, ya Jesús ha leído, han pasado algunos momentos. Y ahora, dice la Biblia ahí en el versículo 27 y 28, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda uno a los demonios? Todo el mundo salió, seguramente iban saliendo ahí de la sinagoga por la acera para sus casas, iban comentando, ¿viste lo que pasó? Yo creía que era endemoniado desde antes. ¿Viste lo que pasó? Y por ahí salió alguno que dijo, yo no pude ir hoy, ¿qué pasó? Y dice, no se pierda, venga a la iglesia, no se pierda, siempre hay cosas buenas que pasan, que no le cuenten. Ellos iban extasiados, todos los que habían estado ahí. Ahora, son las 12 del día, han pasado 3 horas. La palabra clave de este segundo segmento es poder. Son las 12 del día y ya hace hambre, ¿verdad? Imagínense, luego de tan extraordinaria mañana, hay hambre. Y yo me imagino cómo estaban asombrados Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que ahora ven a su maestro explicar la ley de esa manera. Seguramente decían, uy, vio qué carga lo que estuvo enseñando. Y vio lo del endemoniado. Iban ahí felices hablando. Y entonces Pedro le dice, maestro, yo tengo mi casa aquí cerquita. ¿Por qué no vamos a comer algo a mi casa? Leamos el pasaje, versículos 29. Al salir de la sinagoga vinieron a la casa de Simón, Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y le seguía, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora están ahí, van saliendo, hace hambre. Pedro vive cerca y Pedro le dice al Señor, vamos a mi casa. Viera, ahí tengo, no sé, es la foto donde captaron el momento exacto donde Pedro le está invitando a Jesús, ¿verdad? Por supuesto que no, ¿verdad? No me crea, ¿verdad? Y entonces Pedro le dice, mire Señor, vaya a mi casa, tenemos un cevichito fresco de peces del mar de Galilea, buenísimo. Esa es de entradita, tenemos unos taquitos de pescado del mar de Galilea, buenísimos. ¿Y sabe qué hay de plato fuerte? Pescado fresco del mar de Galilea a la plancha, ¿verdad? Ya en serio, ¿verdad? Es para aquí. Estaba leyendo que ahí cerca en esta ciudad encontraron los restos de una sinagoga y también de una casa que quedaba muy cerca. Y entonces, por supuesto que a los turistas les dicen que esa es la casa de Pedro y la sinagoga donde pasó esto. Yo no sé si eso era así, pero lo cierto es que la casa muestra un estilo donde hay una puerta frontal, después había un jardín y las habitaciones quedaban al fondo. Era una casa de gente acomodada. Probablemente Pedro, que era un emprendedor y tenía su negocio, vivía ahí. De hecho, ahí tenía su centro comercial, por ahí decirlo. Y entonces empiezan a comer. Jesús está con ellos en el almuerzo. Y justo ahí, Jesús también aprovecha para sacar el segundo propósito. Señor, mira, mi suegra está enferma. Dice el libro de Lucas, Marcos dice que estaba acostada con fiebre y Lucas dice que tenía una gran fiebre. Por lo general, los que son aquí del área de la salud, saben que la fiebre en el cuerpo es una señal de que el cuerpo está tratando de combatir una enfermedad o una infección. Y si es una infección, las infecciones se causan, la mayoría de las fiebres, es porque el cuerpo está tratando de matar el virus o las bacterias que causa la infección, dice San Google, eso dice, no lo estoy inventando yo. Entonces, esta señora está con una gran fiebre, no sabemos cuál era el diagnóstico, no estaba ahí, pero el Señor fue y la sanó. Si usted es una persona que conoce de esto, sabe que si ha estado convaleciendo, si ha estado ahí con una gran fiebre, le dan algo para que se recupere, probablemente el cuerpo durará un buen rato, una mañana durmiendo para que uno agarre fuerzas, pero dice la Biblia que esta mujer inmediatamente se levantó y ¿qué dice la Biblia? ¿Que qué? Que le servían. La sanidad fue inmediata. Está hablando del poder del Señor. Todos los que estaban ahí pudieron ver que era un milagro de Él. Y yo me quedo con una frase en mi corazón en
en este segmento de la enseñanza. Y es que ella se levantó y les servía. Yo no sé qué tipo de bendición, de milagro o de favor ha hecho Dios en su vida. No sé. No sé cuáles han sido las bondades de Dios para usted. No sé si usted las puede contar. Pero qué bueno sería que lo primero que usted haga al reconocer la bendición de Dios sobre su vida es levantarse para servirle. Ojalá nosotros podamos servir al Señor. Y entre el almuerzo, la sanidad de la suegra de Pedro, el cafecito de la tarde, que no tengo el menú, ¿verdad? Nos dieron las 6 de la tarde. Ya son las 6 de la tarde. Dice la Biblia, versículo 32. Cuando llegó la noche del mismo día, ¿verdad? Luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Son las 6 de la tarde. En la cronología de los judíos, el día sábado se acabó, el sábado, el día de descanso. El sábado empieza cuando se oculta el sol el día viernes para nosotros, hasta la hora que se oculta el sol el sábado. En términos nuestros, aquí de Costa Rica, sería como el viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde del sábado. Y Marcos señala muy clarito cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, para explicarnos bien que ya no están en el día de descanso, ya están en el domingo para ellos. Para usted y para mí, en esta explicación que tenemos, sigamos pensando que es el sábado a las 6 de la tarde, para efectos nuestros. Y ahí, hermanos, está el Señor. Ha tenido un día ajetreado. ¿Y por qué es importante que cuando llegó la noche y se puso el sol, llegaron el montón de gente hasta la casa de Pedro y se agolpaban? ¿Saben por qué? Porque como era día de reposo el día anterior, de acuerdo con la ley judía, no podían transportar a nadie, no podían cargar enfermos, no podían caminar largas distancias, no podían hacer trabajos, no podían hacer un montón de cosas, no podían cocinar, no podían trabajar, no podían hacer esfuerzo físico. Yo conozco a muchos que les gusta esa doctrina, pero no solo los sábados, sino toda la semana, ¿verdad? No cocinan, no trabajan, no hacen esfuerzo físico. Y ahora que ya es de noche, seguramente estaban ahí no viendo el reloj, sino viendo la luna y el sol, y apenas ven que se oculta el sol y salen las estrellas, dicen vamos, y se van todos. Y ahí le llega a Jesús el montón de enfermos. Había un gentío agolpándose en la puerta, y Jesús empezó a sanar enfermedades, a echar fuera demonios, porque como les dije antes, estaban desatados. Y no los dejaba hablar, dice la Biblia, porque le conocían. Jesús no quería publicidad barata ni gratis de parte de los demonios. Él quería que creyeran a su palabra y a sus hechos. Dice Lucas, señalando este mismo pasaje, lo siguiente, vean qué interesante. Lucas 4:40. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y en subrayado, en negrita ahí, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Él era el Señor. Era un montón de gente, pero dice la Biblia que él ponía las manos sobre cada uno de ellos. Él podía haber puestos todos en fila ahí y decir, los sano a todos, y un manazo y todo el mundo cae, ¿verdad? Podía haber dicho, declaro que todo el pueblo de Capernaum es sano. Ya, todo se acabó. Pero el Señor iba uno por uno, tratando con el dolor de las personas, tocando al enfermo, atendiendo al necesitado espiritualmente, persona por persona. Porque ¿sabe qué? Jesús era un salvador, no era un curandero, pero Jesús era compasivo. Y Jesús no estaba diciendo a la gente, mire, tenga fe para ser sano. Él lo sanaba. Sanó a 10 leprosos, 1 volvió y 9 no. No depende de la fe que usted tenga, sino depende de la voluntad de Dios para su vida. Lo que Él puede hacer. Hermanos, eran días de milagros y de sanidades. Esos días, ¿verdad? No sé, todos los enfermos se sanaron, imagínense. Cerraron el Ebais de Capernaum, ¿verdad? Los farmacéuticos estaban enojados, ahí haciendo protestas porque no vendían nada. Y así fue el ministerio de Jesús, ¿verdad? Con sanidades, acompañado de milagros. Y por eso la Biblia dice que estas señales que Jesús hacía tenían un propósito muy claro. Dice el libro de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31.
Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice Juan, que yo escribí, Juan escribió 7 señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Nada de lo que está señalado en los evangelios, nada de lo que Jesús hizo, era sin propósito. Todo estaba señalando hacia que la gente conociera quién era Él. Y Él delegó en esos apóstoles, en esos 12 primeros, estas posibilidades de hacer prodigios y sanidades. Dice la Biblia en 2 Corintios. Pablo está diciendo que él decía que él era como un apóstol abortivo. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Yo soy apóstol y estas señales que Dios dio a los apóstoles se han hecho en mí. Créanme que yo soy apóstol, decía Pablo. Y también la Biblia dice en el autor de Hebreos lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por quiénes? ¿Por quiénes? Por los que oyeron. ¿Y cómo era que Dios le confirmaba por los que oyeron? Testificando Dios juntamente con ellos, ¿con qué? Con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Los apóstoles tuvieron un ministerio que acabó con la muerte del último, en el cual Dios confirmaba la palabra a través de ellos. Y ahí estaban todo el mundo recibiendo milagros. Yo no sé a qué horas terminó Jesús de atender a toda esa gente. Yo no sé cómo expresar el desgaste físico y emocional de pasar todo el día con personas con dolor, con problemas, en pecado, en rebelión satánica contra Él. ¿Usted ha atendido enfermos? ¿Usted ha estado atendiendo personas, aconsejándolas? Tratado con el dolor humano, con gente llorando, con gente pidiendo perdón. ¿Ha tratado con eso? ¿Y verdad que eso es desgastante? ¿Verdad que eso usted sale con todo el peso de todo el dolor de la gente? Con las enfermedades, y usted ve a la gente ahí llorando, sufriendo, a los familiares y todo. Y Jesús pasó un día entero en este fin de semana haciendo todo esto. Y Jesús vino, era el Hijo de Dios, pero vino en carne, era humano, sentía hambre, dolor, cansancio. Si yo hubiera sido Jesús, al terminar la noche, yo hubiera dicho: wow, qué sábado más matado, mañana ni me despierten, ¿verdad? Me despiertan tarde. Ahora es domingo en la mañana, son las 5 de la mañana del domingo. La palabra clave aquí es prioridades. ¿Cuáles eran las prioridades de Jesús? Versículo 33. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan, maestro. Él le dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Es de mañana, los apóstoles están durmiendo cansadísimos también, los despierta el gallo, seguro Pedro tiene un gallo en la casa, los despierta, o los despierta el ruido de la gente que va trayendo las camillas y los enfermos para hacer fila. Así que eso de hacer fila en la clínica no es nuevo, es de hace muchos años. Ahí están todos haciendo fila, buscando a Jesús. Y seguramente los discípulos se van al cuarto, donde un ratito antes han dejado al maestro para que descanse un ratico, y le dicen: maestro, ¿dónde está? Y no está. Seguramente le iban a preguntar: ¿cuál es el plan de hoy? ¿Qué quieres para desayunar? Mira, ¿a qué horas abrimos hoy? El hospital. Pero no lo encuentran. Jesús se ha ido muy temprano a solas, porque Jesús sabía dos cosas que usted y yo tenemos que saber. Una, que la misión en la que él venía debía continuar, que era urgente que terminara su tarea. Y la segunda es que para hacer la tarea, él necesitaba la llenura del Espíritu Santo, él necesitaba estar en comunión con el Señor, a solas, orando con Dios. Jesús tenía tanto que hacer que necesitaba estar con Dios. No sé si a usted le ha pasado que aún haciendo algo para las cosas del Señor, no tenemos tiempo para Dios. ¿A alguien le ha pasado? Tengo que predicar mañana, tengo que dedicar todo el día, así que no puedo orar. ¿A alguien le ha pasado? A todos nos ha pasado. Pero Jesús no. La gente no sabe dónde está, todos le buscan desesperadamente. Pero Pedro y sus amigos ya sabían que por ahí debía estar y lo van a buscar y lo encuentran. Y las palabras "todos te buscan" son un reproche. En términos ticos sería: de ahí Jesús, todos te buscan.
¿Por qué estás aquí haciendo nada cuando la gente está allá, ¿verdad?, haciendo fila? Todos te buscan. Pero Jesús está orando. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía sus prioridades. Y la prioridad de Jesús era la comunión con Dios. Ese patrón usted lo ve repetidamente en las Escrituras. Yo tengo, hermanos, la leve sospecha de que si levantarse temprano a buscar a Dios le servía a Jesús, yo tengo la leve sospecha que a usted y a mí nos debe servir también. Es interesante que también un primer día de la semana, como este, muy de mañana, la gente andaba buscando a Jesús, unos 2 años después. Unas mujeres van al sepulcro y no lo encuentran. Y el ángel les dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Jesús y las mañanas tienen una combinación importante. Y Jesús les dice, mire, yo he venido, es necesario que yo vaya a otros lugares, porque es necesario que yo vaya y predique. Si él hubiera sido un sanador, se hubiera quedado ahí, pone su clínica, pone una sucursal en otro lugar, pero él andaba predicando el evangelio, porque él entendía que era importante la salvación del alma. Igual que hace 2000 años, hoy la gente busca a Jesús por diferentes motivos. La gente busca a Jesús para que le sane su enfermedad. La gente busca a Jesús porque está metido en un problemón y no sabe cómo salir. La gente busca a Jesús porque sus hijos no están bien. La gente busca a Jesús porque perdió el trabajo y ocupa que le den uno. La gente busca a Jesús porque la familia está en crisis. Pero ¿quién va a buscar a Jesús porque siente que necesita de Dios? Hermanos, Dios a veces utiliza las circunstancias en nuestras vidas para que podamos ver su luz. Jesús está interesado en la salvación de las personas y por eso Él iba predicando el evangelio a todos los lugares. Así que la próxima vez que usted diga que tiene un día muy agitado, que está muy ocupado, piense en Jesús. En la sinagoga, sanando enfermos, levantándose temprano y haciendo el trabajo. ¿Qué piensa usted de eso? Vamos a orar. Mientras piensen lo que hemos dicho, las 3 palabras clave que he mencionado son la autoridad de Jesús. Hemos hablado del poder de Jesús y hemos hablado de la autoridad de Jesús. De la prioridad de Jesús. Yo no sé qué tiene usted que rescatar para su vida, pero yo creo que todos debemos entender esta mañana que nosotros creemos y buscamos a Jesús por lo que Él es, por su poder, por su autoridad. Que necesitamos ser como Él, enfocados con prioridades. Que necesitamos hacer el bien, pero sin dejar de hacer lo que es importante, que es también llevar la palabra de Él a otras personas. Así que con esto en mente, vamos a orar. Yo quisiera que usted incline su rostro, cierre sus ojos y me acompañe en oración. Para esta mañana hemos hablado acerca de un día o de un fin de semana en la vida de Jesús, de cómo, Señor, con todas sus prioridades y con todo su trabajo, Él siempre estuvo encaminado, direccionado, enfocado en lo que tenía que hacer, lo hizo con convicción, con autoridad. Y yo te pido que nosotros como hijos tuyos también podamos vivir nuestra vida, no a lo que caiga cada semana, sino pensando en que tú tienes propósitos y objetivos para nosotros, que tú tienes planes para nuestras vidas, que quieres, Señor, que nosotros seamos útiles para tu honra y para tu gloria, Señor. Que usted lo haga, que usted pueda hacer a través nuestro, Señor, su obra en la vida de las personas, que usted puede, Señor, usarnos para aconsejar, que usted puede usarnos para llevar tu palabra a otras personas, que usted puede utilizarnos para llevar tu luz a otros. Y te pido también que usted guarde a mis hermanos que están ocupados en ejercer el reino de todo el ataque de las tinieblas, Señor, de todo el ataque maligno que se levanta contra la luz del evangelio, Señor. Que podamos ser útiles, firmes, valientes para estar ahí, Señor, en el momento oportuno. Bendice a los que estamos este día y muchas gracias por tener este tiempo también especial de bautismos. Que usted, Señor, use todo lo que hacemos para su honra y para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Les recuerdo el día
Sábado a los matrimonios que tenemos nuestra reunión. Anótese con Yanis Méndez. Dios les bendiga.